Abran sus Biblias en Hechos, el capítulo 20, el verso 32. Es el texto que hemos estado usando estos días. Dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Repito: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aleluya. En Primera de Pedro, el capítulo, Segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios quiere que crezcamos en la gracia de nuestro Señor y en el conocimiento. En el conocimiento. Es importante que adquiramos conocimiento de la palabra de Dios. Muy importante. Es interesante acá que en este pasaje de Hechos, el capítulo 20, dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual, esta palabra, es poderosa para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Entonces hemos estado hablando un poco acerca de la palabra de su gracia, de lo que implica esta gracia de Dios que opera en nuestra vida, que lo que la palabra de Dios habla, enseña, nos muestra, nos dice, es acerca de esta gracia en la cual estamos en Cristo Jesús. Y hemos visto que muchas de las razones por las cuales los cristianos no viven en el nivel que ellos debieran vivir, no viven en la dimensión, en el potencial que Dios quiere para ellos, no están recibiendo esta herencia con todos los santificados, sino más bien pareciese que algunos santificados, tan solo algunos de los creyentes, son los bendecidos y el resto no. ¿Están ahí o no? Algunos dicen: pero ¿por qué esta persona? ¿Por qué este otro? ¿Por qué este sí recibe o tiene esto? Dios no hace diferencias entre personas. Dios quiere que todos recibamos, Dios quiere que todos disfrutemos, Dios quiere que todos tengamos aquello que Cristo Jesús obtuvo para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y Dios no hace diferencia. Él pagó el precio por todos, ¿sí o no? La Biblia no dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a algunos del mundo, ¿no? Que dio a su Hijo unigénito, para que algunos que crean. No dice todos, en todo momento. De tal manera amó Dios al mundo, todo el mundo. Aleluya. Es más, la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios reconcilió a todo el mundo con Él, desde el momento en que Cristo Jesús hizo su obra en la cruz, en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Todo el mundo. Ahora, no todos lo disfrutan, porque no todos han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Pero todos aquellos que hemos hecho a Jesucristo el Señor y Salvador de nuestra vida, lo hemos recibido como tal, debiéramos disfrutar todo aquello que Él obtuvo para nosotros, ¿sí o no? Pero la clave, el asunto acá es que no la disfrutamos inmediatamente porque sí, sino que nosotros debemos crecer en el conocimiento. Crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en el conocimiento de lo que Él nos ha provisto. Por eso el domingo pasado yo mencioné de Gálatas, si ustedes se acuerdan, que en Gálatas el capítulo 4, el verso 1, dice, Gálatas capítulo 4, verso 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿No? Noten que dice que en Hechos 20 nos dice: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tú y yo tenemos una herencia. Aleluya. Amén. Tú y yo tenemos una herencia. Esta herencia de parte de Dios no se gasta, no se acaba.
Hay mucha gente que ha recibido su herencia y no han sido sabios en manejarla y han quedado igual ahora como cuando nunca recibieron la herencia. ¿Saben ustedes por qué en los Estados Unidos, por ejemplo, las loterías, que pueden ser 20 millones, 40 millones, 50 millones, qué sé yo, ya no las dan de todas a las personas? Por dos razones, claro, ¿no? La primera, que se supone es la razón principal, es porque las personas que habían recibido la lotería se hizo un estudio y después de algunos años estaban exactamente igual como cuando no se habían ganado la lotería. La habían perdido toda. Porque si tú no sabes hacer dinero, tampoco vas a saber cómo mantenerlo. ¿Ok? La segunda razón, que en realidad es la principal, no sueltan todo el dinero de golpe y siguen jugando con ese dinero, la lotería. Lógico, pues. Lo hacen ganar plata, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que gana plata el banco? ¿Su dinero lo tienen guardado y no lo tocan? No, claro que lo tocan. lo hacen producir más dinero, pues. ¿Me dejo entender o no? Entonces, la razón principal que se supone es para que esta persona que se gane la lotería no la pierda. Claro, ¿no? Qué buen corazón los de la lotería, ¿no? No, pero la principal es que ellos se quedan con el dinero durante 20 años. Si ganaste tantos millones, te van dando 1 millón por año, una cosa así, ¿no? A ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con nuestra enseñanza? A lo que voy es que esa lotería o las herencias que las personas reciben en esta vida, si no son administradas sabiamente, se pierden todas. Y te quedas en nada, sipo, como estabas antes, ¿no? Pero la herencia de Dios no se agota. El problema es que la gente no la disfruta por falta de conocimiento. Porque no saben que tienen. Y no saben que tienen porque no han renovado su mente con la palabra de Dios. Hola. Así que si tú vas a crecer por la palabra de su gracia y tú vas a recibir tu herencia y ser sobreedificado, recibir tu herencia, tú tienes que conocer lo que la palabra de la gracia dice. Tú tienes que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que saber qué tienes derecho tú. La Biblia dice que si Dios entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? En Lucas 12:32, si no me equivoco, dice: no temáis, manada pequeña o pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, Él ha querido darnos el reino. Y Él nos ha bendecido. En Corintios, la Biblia dice, en 1 Corintios, aleluya, alguien diga gloria a Dios. En 1 Corintios, el capítulo 1, el verso 5, vamos a leer desde el verso 4. Vamos a leer desde el verso 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, miren, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahora, ¿la gracia de Dios que le fue dada a los corintios nomás o a todos nosotros? Todos nosotros, que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, digan todas las cosas, fuisteis enriquecidos en Él. Gloria a Dios. Por eso es que el domingo pasado yo les dije que todos nosotros somos ricos. No vamos a ser ricos, somos ricos. Ya somos ricos, pero no vivimos como ricos o enriquecidos en todas las cosas en Él. Y no hablo de ricos solamente económicamente, hablo en toda área. Si tú eres rico en salud, vives en salud divina. Había un hombre de Dios llamado John G. Lake. ¿Qué hombre para haber recibido la revelación de la palabra? Porque hay un nivel que es recibir sanidad divina. Si estás enfermo, puedes recibir sanidad divina. Gloria a Dios por ello. Amén. La otra es vivir en salud divina. No, el más cercano que yo he conocido así es el hermano Hein, que, por ejemplo, decía que la última vez que tuvo los síntomas de un resfrío por media hora fue hacía 50 años atrás, o una cosa así. No, o el último dolor de cabeza que tuvo fue hace 60 años y le duró tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Vivía en salud divina.
había aprendido a echar mano de la gracia de Dios y lo que Dios había provisto para nosotros, de manera que él andaba en salud. Pero hay un nivel más alto aún. Es en el que andaba este siervo de Dios, John G. Lake. Él andaba en la vida divina. Ahora, tú y yo hemos recibido la clase de vida que Dios tiene. La vida Zoe de Dios, vida abundante. La tenemos, pero no sacamos provecho de ella por no adquirir el conocimiento necesario y no entender que somos herederos de todo y que hemos sido en todos enriquecidos. Pero este hombre sí. Y él decía, como dice Romanos 8, él en una oportunidad en que vinieron barcos a Sudáfrica, creo, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero con medicina y una serie de cuestiones, porque había habido una plaga que había estado matando a un montón de gente, y no estoy seguro si era la plaga esta de la peste bubónica, no sé, pero la cosa es que la gente moría, y cuando morían terminaban botando una espuma sanguinolenta por la boca. Entonces, cuando él había estado ayudando a tanta gente, los doctores, el primero que quisieron ayudar y poner la vacuna y una serie de cuestiones, fue a él y dijo, no es necesario. Ahora ellos pensaron que la enfermedad pues le había afectado en el cerebro, ¿no? Él dijo, no, y como los vio con la cara que lo vieron, dijo, no, lo que pasa es que esta, no sé qué sería esta plaga, ¿no? Esta peste, una bacteria, lo que sea, cuando entra en contacto conmigo, muere. Entonces ahora sí los doctores estaban convencidos de que el tipo estaba loco. Entonces le dijo, mire, prueben. Y le pusieron esta saliva sanguinolenta en su mano. Le dijo, examínenlo al microscopio. Entonces no sé si han visto películas o han visto algunos organismos en el microscopio alguna vez. Cuando están vivos, esas cositas se van moviendo todas, ¿no? Igualitos se estaban moviendo así. Y de pronto todos se quedaron inertes. Se murieron. Entonces los doctores le dijeron, ¿cómo puede ser eso posible? Es que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Entonces lo quedaron mirando como diciendo, ¿de qué habla? Y les predicó, pues les explicó que él puede estar en este mundo, pero él no es ya más de este mundo. Él pertenece a Dios y su cuerpo ha sido comprado por sangre. Él sabe que la vida de Dios está en su espíritu y vivifica todo su cuerpo mortal. Las enfermedades, virus, bacterias, germen, lo que sea, cuando entraba en contacto con su cuerpo, los mataba. Mismo esas cosas que ponen en los restaurantes, que vuelan los bichos y las polillas, así quedaba. Enfermedad que para mala suerte de ese bacteria, virus o germen se cruzaba en el camino de este hombre de Dios, moría. Estaba viviendo en otro nivel. Ahora yo les pregunto, ¿ese era un trato especial de Dios para él? ¿Era el único privilegiado sobre la faz de la...? No, pero él estudió, él renovó su mente con la palabra. Él llegó al punto de no considerar la enfermedad como algo que podía tocarlo a él. Y si tú haces lo mismo, tú puedes vivir en la misma dimensión. Hazte esta pregunta a ti mismo. ¿Cuánto gasto todos los meses en medicina? Ahora, ojo, escucha. ¿Todos me están oyendo? Lo que yo he dicho ojo, pero con el ojo no oyen, ¿no? El pastor César no está diciendo en ninguna manera, de ninguna forma, que dejes de tomar tu medicina si la necesitas. No he dicho eso. Estoy diciendo que veas cuánto gastas, nada más. Y que puedes meditar y estudiar la palabra de Dios al punto que no tengas que tener ninguna necesidad. ¿Ok? Si eres diabético, ¿ok? O tienes diabetes, y te chequeas el azúcar, los niveles de azúcar todos los días, y te sigue mostrando que necesitas tomar tu medicación, por el amor de Dios, si no te mandamos a psiquiatría, por el amor de Dios, no se te ocurra dejar de tomar tu medicina. Tú puedes meditar y estudiar y creer en la palabra de Dios al punto de que la manifestación se dé, y cuando la manifestación se dé, tu cuerpo mismo te mostrará y te dirá que ya no necesitas medicina. ¿Estamos o no? Si usas anteojos, no tienes que sacarlos y romperlos
Dios te sanará con ellos puestos. Y entonces no podrás ver. Y cuando te los quite, oh. Pero mucha gente hace al revés, los saca, los tira y oh, no ven nada. Hola. Si tomas medicación para la presión alta, no se te ocurra dejarla de tomar hasta que la manifestación de tu sanidad se dé. ¿Ok? Porque ahora tenías problema de presión alta, después vas a tener problema del derrame cerebral o del infarto o de tener que hacer diálisis porque te arruinaste los riñones. ¿Me dejo entender? Okay. Usa lo que tienes a tu alcance para ayudar a tu cuerpo mientras tú vas estudiando la palabra, vas meditando la palabra, vas creyendo la revelación de lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que Dios ha hecho. Y entonces, cuando tú crees y tú recibes, ya llegado a ese nivel, entonces se manifestará, no necesitarás de las otras cosas. ¿Estamos o no? Algunos dicen, pero Dios me dijo que deje las pastillas. Asegúrate de que oyes bien de Dios. ¿Ok? Porque esa misma voz te habló que diera 100 soles y no los diste. Es la misma voz. ¿Por qué si la oyen cuando dice deja las pastillas y no cuando te dice da tanto en la ofrenda? Cuando te dice da tanto en la ofrenda, apártate de mí, Satanás, dice. Pero cuando oyes la voz que te dice deja el jarabe, deja el remedio, ahí sí le haces caso y resulta que no fue Dios quien te habló. Corintios dice, hay muchas voces en el mundo y ninguna de ellas carece de significado. Hay que asegurarte de que oyes la voz de Dios. ¿Y cómo puedo hacerlo? Desarrolla tu vida de oración. Amén. Desarrolla tu vida, porque es por comunión. ¿Cómo tú le puedes reconocer la voz a alguien que te llama por teléfono? La única forma es porque tienes comunión con esa persona constantemente, estás hablando con él, con ella, constantemente hablan por teléfono. ¿Qué pasa cuando alguien o alguna amistad o alguien después de años lo llama a ustedes de repente? Uy, no te reconocí la voz, dice, porque ya no tienen esa familiaridad. Bueno, es exactamente igual con Dios. Si tú estás orando en el Espíritu constantemente, si tú estás pasando tiempo con Dios en la oración, si tú estás leyendo, estudiando, meditando la palabra de Dios constantemente, porque déjame decirte, Dios siempre te va a hablar a la luz y en la línea de su palabra. ¿Dios habla hoy? Claro que habla hoy. ¿Pero qué habla? Lo mismo que nos ha dicho en su palabra. Nada más. Aleluya. No, yo hace años atrás recuerdo, siempre quería que Dios me diga algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, una palabra en cada culto. Si había un mover del Espíritu o venía algún hombre de Dios, yo quería una palabra. ¿Pero sabes qué? Dios no te va a decir nada nuevo si no haces nada con lo que Él ya te dijo antes. Y durante una época yo oraba y decía, háblame, ¿qué quieres que haga? Estudia más la palabra. Eso me dice siempre. Pues hazlo, pues me dijo. Ya está bien, ¿qué otra cosa? Ten más comunión con Dios, pero tengo comunión con Dios, pero ten más. Ok. Y así, lo único que Dios me decía es que medite más la palabra y que tenga más comunión con Él. Te dejé de preguntarle ya, que me diga algo, hasta que comencé a hacerlo. Cuando comencé a hacerlo, Dios me comenzó a hablar otras cosas. ¿Me dejo entender o no? Yo recuerdo cuando yo me convertí y por disciplina comencé a orar. Y al principio, para mí era como que las cuatro paredes y el techo me oían. Oraba y nada, pero seguía haciéndolo y seguía haciéndolo. Y un día algo me habló adentro y dice, no, este soy yo. Y como mi mente comenzó a discutir con lo que me habló adentro, y mi mente pensaba una cosa y la respuesta ya la tenía automáticamente dentro de mi espíritu. Y Dios comenzará a hablarte así, igual a ti, en tu espíritu, pero siempre te va a guiar en la palabra. Y si tú no has bendecido tu mente, no la has renovado por estudiar, reflexionar, meditar en la palabra de Dios, entonces no vas a poder saberla, no vas a poder conocerla, no vas a poder crecer en el conocimiento ni en la gracia, y no vas a poder echar mano de esta riqueza con la que Dios ya te ha enriquecido. Él dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, y de tal manera que nada os falta
en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dice que en todas las cosas hemos sido enriquecidos. Tú y yo, hermanos, tenemos una herencia. Ahora, si vamos a participar de esa herencia, si vamos a recibir de esa herencia, si vamos a entrar en esa herencia, tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, al punto que lo único que consideremos es lo que Dios dice en su palabra. Muchas veces, y como hemos hablado en medios anteriores, la gente, el creyente, las personas, batalla y luchan con el asunto del pecado, ¿no? Y se nos dice cuando empezamos nuestro caminar con el Señor que tenemos tres grandes enemigos: el pecado, la carne, ¿no? Y el diablo. O la carne, el mundo y el diablo, ¿no? Y todo eso embarca el pecado. Y es cierto, el diablo está ahí, pero el único poder que el diablo tiene es el poder de engañar. El diablo no te puede forzar a hacer algo que tú no quieras. No puede. Ni siquiera antes de que Cristo viniese. Porque cuando Caín estaba siendo tentado con la envidia y los celos que tenía contra Abel, Dios le habló a Caín, le dijo: el pecado está a tu puerta y está en ti el enseñorearte de él. O sea, Caín tenía una decisión. Lo más poderoso que Dios le ha dado al ser humano al crearlo es su voluntad. La voluntad de escoger, de elegir. O sea que el cuento que el diablo me hizo hacerlo, no te lo crees ni tú. Porque el diablo no te puede hacer nada que tú no quieras hacer. ¿Estamos o no? El pecado está a la puerta y está en ti el enseñorearse de él, le dijo Dios a Caín. Caín no hizo caso. Caín cedió a sus impulsos, a tanta envidia que le tenía, y mató a Abel. Y luego mintió acerca de ello. Y es interesante porque ahí se ve la naturaleza ya de pecado que estaba en el hombre, porque el hombre se había apartado de Dios y había hecho caso al diablo. Por eso es que Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, el cual es homicida y mentiroso desde el principio. Y la manifestación de la naturaleza del diablo se vio en Caín. ¿Qué hizo? Mató a su hermano Abel. Y cuando Dios le dijo: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Ustedes creen que Dios no sabía? Dios lo sabe todo. Él quería ver qué iba a hacer Caín. Y dijo: ¿acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Y ahí entonces le dijo: la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra. Entonces él no solamente lo asesinó, sino que mintió acerca de ello. Estaba manifestando la naturaleza de su padre. ¿Ven? Pero antes de eso, él tuvo una elección. Él pudo decidir. Es lo más fuerte que Dios le ha dado al hombre. Por eso es que le cuento la historia de ese pastor que después de terminar el culto cerró la iglesia, todo, y encontró al diablo llorando en las escaleritas de la iglesia, ¿no? Entonces le dijo: pobre diablo, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Entonces dijo: no, porque allá adentro me culpan de un montón de cosas que ni se me han ocurrido a mí hacer. Porque a la gente le encanta echar la culpa al diablo. Hacen tal o cual cosa, el diablo me hizo hacerlo. Hacen tal o cual, el diablo me hizo hacerlo. El diablo no te hace hacer nada, tú haces las cosas que haces porque te da la gana. ¿Y por qué te da la gana de hacer las cosas que el diablo quiere que hagas? Porque no has renovado tu mente con la palabra y tu espíritu no está lo suficientemente fuerte. Por falta de papeo. Y para los que ven este video en cualquier otra parte del mundo, jerga acá en Lima, que significa comida. Te falta papa. Por eso es que el Señor Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, citando el Antiguo Testamento, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Así como el pan es comida para tu cuerpo físico, la palabra de Dios es comida para tu espíritu. Si tú quieres que tu espíritu esté fuerte, si tú quieres que tu hombre interior esté fuerte de tal manera que pueda llegar al nivel, a la estatura de la plenitud de Cristo, un varón maduro que no se ha movido de aquí para allá, tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios, tienes que renovar tu mente con la palabra de Dios, tienes que mantenerte en la palabra de Dios de tal manera
que tú recibas todo aquello que Dios tiene para ti. Tienes que considerar lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que dice en Romanos el capítulo 6. En Romanos el capítulo 6, el verso 11 al 14 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La palabra concupiscencia significa apetito desmedido. Cualquiera cosa que te arrastre, te trate de hacer que hagas tal o cual cosa. Ni tampoco presentéis vuestros miembros. Y antes de seguir ahí, mantengan su lugar en Romanos. Déjenme ir un segundito a Santiago. Santiago capítulo 1. En Santiago el capítulo 1, en el verso 14, vamos a leer del verso 12. Santiago capítulo 1, verso 12 al siguiente dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Miren lo que dice el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio apetito desmedido por cualquier cosa, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Ahora, vemos entonces acá, volviendo al Romanos 6, donde dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esas concupiscencias surgen de nosotros. No somos tentados por Dios, surgen de nosotros. No es que el diablo me hizo hacerlo, lo haces porque tú quieres. Y para que no quieras hacerlo, tienes que entender que debes hacer lo que quiere hacer tu hombre interior, tu espíritu, el cual siempre quiere agradar a Dios. Pero esa voz de él es una voz sola en el coro. ¿Me dejo entender o no? Es una pequeña voz, es solamente una estrella en el firmamento. Si es que no ha sido alimentado por la palabra, no tiene fuerza. Hola. Pero cuando te alimentas de la palabra, cuando te llenas de la palabra, cuando estás meditando en la palabra, cuando estás renovando tu mente con la palabra de Dios, tu hombre interior, tu espíritu se vuelve más fuerte. Ya no es una vocecita en el coro, viene a ser la voz principal. Hola. Viene a ser la voz que guía. Ya no es una sola estrellita, ya es una constelación. Hola. Comienza a brillar más y tu mente está siendo renovada por la palabra de Dios. Tu mente comienza a alinearse ya con lo que la palabra dice, con lo que tu espíritu quiere hacer, y menos con lo que tu cuerpo está acostumbrado a hacer, y menos con las concupiscencias o apetitos desmedidos que solías tener. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, y ahí pueden poner su pariente cercano, ¿no? Al pecado. Puedes poner Satanás, porque Satanás no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El poder del pecado era la prohibición. La ley. Cuando la ley te decía no hagas esto, aquello, lo otro, mostraba que había en ti una tendencia, una naturaleza caída que te llevaba a hacerlo. Pero ahora ya no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. Porque por gracia hemos sido salvos, por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, que no es nuestra, sino que fue un regalo de Dios. Amén. No fue en nuestro esfuerzo, solamente lo recibimos. Estamos bajo la gracia. Cristo cumplió la ley por nosotros.
ya la completó y nosotros estamos completos en Cristo. Y si tú renuevas tu mente a esa verdad y te llenas de ese conocimiento de la palabra, el pecado no se enseñoreará más de ti, porque no estás bajo la ley, no estás bajo la prohibición, estás en la gracia en la cual ya tú has sido hecho libre. ¿Me dejo entender o no? Ahora, si pecas, no es porque tienes una fuerza abrumadora que te arrastra y no hay forma de impedir que lo hagas. No, si pecas es porque decides simplemente hacerlo. Pero si tú te llenas de la palabra y dejas que este hombre interior que siempre quiere agradar a Dios esté alimentado realmente de la palabra, te llenas de ella, renuevas tu mente con la palabra, ves las cosas con claridad y dejas que el Espíritu de Dios sea un espíritu de sabiduría en cuanto al conocimiento de Él, iluminando tu entendimiento, tú vas a vivir, como dice el verso 11, así también vosotros considerados muertos al pecado. ¿Sabes tú, hermano, hermana, que lo que tú no consideras no te constituye una tentación? Lo que tú no consideras no te atrae. Hay gente, por ejemplo, que antes de conocer a Cristo, nunca fumaron. Ahora que están en Cristo, el cigarrillo no es una tentación para ellos, porque nunca lo practicaron. ¿Me dejo entender o no? Si nunca practicaste el beber en exceso, la bebida no te es una tentación. Lo que tú no consideras, lo que tú no practicaste, no te es una tentación. Y lo que te está diciendo aquí, si vas a vivir en victoria sobre el pecado, sobre cualquier cosa que quiera tentarte, tienes que considerarte que ya estás muerto al pecado. Por la gracia de Dios. Tú ya estás muerto. Y debes considerar tan solo la palabra de Dios delante de tus ojos. Nada más. Considera la palabra. Llénate de la palabra. Y considérate muerto. Y esto de considerarte no es en el sentido de asume tú que ya estás muerto. No, no, no. Imagínate que no. Estamos muertos al pecado. El cuerpo del pecado fue destruido juntamente con Él en Cristo Jesús. Nuestra vieja criatura fue crucificada juntamente con Él. ¿Puedo oír un fuerte amén? Ya no existe más. Somos una nueva persona en Cristo Jesús. Pero lo que ocurre, esta nueva criatura, este nuevo espíritu, viene en un estuche antiguo. Hola. El estuche sigue siendo nuestro cuerpo, que está viciado, que tiene que recibir un cuerpo glorificado algún día. Aparte de eso, nuestra alma, nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar sigue igual. Tiene que ser renovada con la palabra de Dios. Yo recuerdo hace años atrás, y con esto me voy a quedar y ya continuamos. Yo le decía al Señor, le dije, Señor, ¿por qué cuando nos entregamos a ti, tú no quitas todo lo malo que hay en nuestro pensamiento, todo lo malo, y nos quitas todo lo malo? Entonces el Señor me dijo, porque yo no ando descerebrando a la gente. Yo no la dejo vegetal. Y yo le dije, ¿a qué te refieres? Toda tu forma de pensar era mala, me dijo. Recién ahora que estás en mí, al empezar a renovar tu mente con la palabra de Dios, vas a tener pensamientos que son buenos. Todos los demás eran malos, porque estaban guiados por la corriente del príncipe de este mundo. Por eso es que el mundo, cuando tú lo ves desde nuestra perspectiva, está patas arriba, ¿sí o no? Los mundanos llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es lo que dice la palabra. Todo es al revés, ¿se han dado cuenta o no? El mundo, ¿qué te dice? No des nada, retén todo lo que puedas. Dios, ¿qué te dice? Dad y se os dará. El mundo dice, sálvate tú, no ayudes a nadie, sálvate tú. ¿Qué dice Dios? Pierde tu vida y la hallarás. Todos los patrones, los pensamientos del mundo son contrarios. Entonces, nosotros comenzamos a ver las cosas de otra manera. El Señor me habló y me dijo,
me mostró, me dijo, tenía un tintero. ¿Ustedes se acuerdan de las tintas que se ponían en las... Después ya comenzaron a salir los lapiceros, las plumas, que venían con cartuchitos, pero antes no venían con cartuchitos. Tenías que aspirar, ¿se acuerdan o no? Entonces tenías tu tintero que le llamaban tinta china. Tenía un tintero, esta tinta china negra, bien negra la tinta. Entonces me dijo que la lleve al lavatorio. La destapé, me dijo que la ponga debajo del chorro del agua. Entonces yo hice y comenzó a salpicar la tinta, salpicó, comenzó a manchar el lavadero y siguió salpicando. El agua seguía entrando, seguía saliendo, quedó ya media turbia, seguía entrando el agua, ya no tan turbia, finalmente quedó en el frasquito agua cristalina. Me dijo, ese es el proceso de lo que mi palabra tiene que hacer con tu cabeza, me dijo. Con tu forma de pensar. Y si ustedes ven en Efesios, ¿qué dice Efesios? En Efesios el capítulo 5, el verso 26, Efesios 5, 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora ya no sabía ese versículo cuando el Señor me habló eso. Después lo leí. Purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra va a limpiarte el cerebro. Hola. A los que lo tienen bien sucio por este mundo, les va a tomar más tiempo y más agua. ¿Qué es eso? Más palabra. Aleluya. Y gloria a Dios, el Espíritu Santo viene a ayudarnos con la palabra y el Espíritu Santo como un tremendo jabón en nuestra vida. Y luego va dejando Él sus pensamientos. Pensamientos como que de pronto se te ocurren, ¿no? Sí, voy a perdonar a esta persona. No ha cambiado, pero no sé por qué voy a perdonar. ¿De dónde crees que se te ocurren esas cosas? ¿De tu espíritu que está en contacto con Dios? ¿De la palabra que vas meditando? Si por siglos no has querido perdonar a tal persona, si por siglos no has querido perdonar a tal persona, este no quiere perdonar, parece el sintetizador. Ha hecho su patatús ahí. No has podido perdonar, y de pronto surge de ti esa idea. ¿De dónde crees, hermano o hermana, que viene? Del Espíritu y de la palabra. Y luego decides hacerlo y Dios te da la gracia. Es un proceso, pero si no pasamos por este proceso, hermano, de dejar que la palabra obre en nosotros, de renovar nuestra mente con la palabra, no vas a poder sobreedificarte y no vas a poder echar mano de tu herencia. Tu herencia está ahí, pero no echas mano de ella. Ay, qué frustrante, ¿no? Imagínense que hay una mesa puesta delante tuyo y tú estés que te mueres de hambre. Y te dicen, todo eso es tuyo, pero hay una barrera entre tú y la mesa. ¿Cómo te sentirías? Desesperado, ¿no? Sobre todo si tienes hambre. No has comido, digamos, en una semana. Y entre muchos, el no renovar tu mente con la palabra es una barrera que impide. Algunos están viendo la bendición, pero como no la han renovado, y se siguen considerando a sí mismos como solían ser las viejas criaturas, cuando ya no las son. El mayor enemigo de la nueva criatura, de la persona que ha hecho a Jesucristo el Señor en su vida, es tratar a esta nueva criatura como si siguiese siendo la vieja criatura. Ya no lo somos. Para eso tienes que renovar tu mente con la palabra. Bueno, ahí nos vamos a quedar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias por ayudarnos, Señor, a entender estas verdades, para poder disfrutar de la herencia con la que tú nos has bendecido y disfrutar de esta riqueza con la que tú ya nos has hecho ricos. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen...